Y comenzamos el segundo bloque nuevamente y continuamos conversando sobre el tema de la felicidad, y el padre Bosio hablaba del sentido, ¿no? Y yo no quería reducirlo, y más justamente en este momento, María Laura, que te tengo que dar la voz a vos, en donde a través de la filosofía es como que ese modo reduccionista no va, ¿no es cierto? Entonces, preguntarte, que había quedado planteada esta cuestión de ver cuáles son los elementos, cuál es el sentido de la felicidad, de acuerdo, por supuesto, de la óptica de cada uno. Para retomar lo que decías recién, hablar del sentido suena a bastante contemporánea, esa expresión, buscarle un sentido, y inmediatamente me resuena a Viktor Frankl, que es bastante contemporáneo. Pero si nos vamos a los orígenes, siempre es bueno ir hacia los orígenes, un condimento respecto de qué podría necesitar uno para alcanzar la felicidad, si pienso en Sócrates, ¿no? El maestro, el gran maestro, él identifica la felicidad, mira vos, con el autodominio. Dominar qué de nosotros, la parte animal que hay en nosotros. Eso sería, por ahí, andaría la felicidad. Contrario a otras concepciones, donde se piensa que la felicidad pasa más por el hedonismo, por ejemplo, que también tienen en cuenta la felicidad, pero que es realmente desde otra perspectiva. Inmediatamente, si tengo que pensar en otras grandes figuras que marcaron realmente la historia, es imposible no nombrar a Aristóteles. Aristóteles, en su Ética Nicómaco, él, después de hacer un recorrido y coincidir en que todos los hombres realizan una actividad en vistas a un fin, él lo que dice es que este fin último, y hago una reducción, un resumen, este fin último es la felicidad. El problema está en que confundimos este fin último. En el aula me pasa, no sé si les pasa a ustedes en sus diferentes lugares, cuando yo pregunto qué fin persiguen, te recuerdo que doy filosofía y doy ética a chicos que recién se inician, y cuando yo les pregunto cuál es el fin o el horizonte al que se dirigen o a que aspiran o que desean, parece como que les diera vergüenza decir que es la felicidad. Es como vergonzoso para ellos decir que es la felicidad. Entonces siempre piensan a corto plazo, ¿no? Que sí, que son metas. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a recibirnos, aspiramos a trabajar, a tener una casa, a tener una familia. Es esa aspiración constante, pero todo tiene que dirigirse hacia un lugar. Y ese lugar es ni más ni menos que la felicidad. Ahora, ¿es un lugar? ¿O es un estado? ¿O es un anhelo? Bueno, ahí está la filosofía para intentar responder. Bueno, viste, para después vamos a retomar esto que decías de la instantaneidad. También creo que tiene que ver con un poco un síntoma de esta época, de la juventud, del todo ya. Entonces, por eso hablar de la felicidad como fin último, quizá para dentro de unos muchos años, es como muy lejano, siendo que ahora quieren todo ya ahora, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a conversar, lo vamos a retomar después. Bueno. Fabián, en tu caso, desde la psicología... Sí, desde la psicología, las investigaciones no muestran que haya, digamos, determinadas formas, métodos o técnicas para poder ser felices. Uno casi que podría decir que hay tantas fórmulas de la felicidad como personas existen en el planeta, ¿sí? En el imaginario colectivo, depende de qué cultura, pero uno podría pensar que, por ejemplo, la acumulación de riqueza podría estar asociado a la felicidad. Sin embargo, ninguna investigación acompaña este enfoque. Tal vez en lo que uno piensa que estamos, empezaste el programa hablando del tema de las fiestas, por ejemplo, es una época de mucha movilización afectiva, y uno percibe que diciembre, por ejemplo, es un mes que
socialmente tiene muchísimos compromisos, desde las fiestas, y a nivel subjetivo es un mes interminable. Y es muy interesante porque esa inadecuación yo creo que tiene que ver con un profundo sentido de unión que pasa, es decir, la necesidad de estar unido al otro, y uno lo puede ver a través de la cantidad de reuniones. No alcanzan los días de diciembre para la cantidad de eventos. Y claro, como es un mes de balance, si cierra un año, ¿sí?, es muy difícil hacer los balances afectivos. Y uno lo que puede ver que desde el orden de vista afectivo hay una profunda necesidad de estar unido al otro, y yo creo que parte de la felicidad pasa de ese sentido de unión con el otro, y que una fiesta tiene ese espíritu de unirse con el otro, y sin embargo algo pasa entre nosotros que no lo podemos hacer. Y de hecho, fíjense, generalmente en diciembre los conflictos que se generan a partir de las reuniones familiares, de los encuentros, y si nos reunimos aquí o allá, sin embargo lo que se moviliza es esa cuestión afectiva no resuelta, y que en diciembre no lo podemos resolver. O sea, lo que no se resolvió durante todo el año no lo podemos resolver claro, en poco tiempo. Exactamente. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en el tercer y último bloque nuevamente.